Hoy vamos a meternos de lleno en una historia muy compleja, la de cómo las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela acabaron teniendo consecuencias que, la verdad, casi nadie se esperaba. A ver, ¿cómo es posible que un país socialista, sumido en un colapso económico brutal, de repente se llene de tiendas de lujo donde todo se paga en dólares? Esa es la paradoja con la que arranca todo esto. Miren esta imagen. Es que lo dice todo. Un cartel de no hay gasolina. ¿Dónde? En Venezuela. O sea, el país con las mayores reservas de petróleo del planeta. Una contradicción brutal. Y es justo la clave para entender todo lo que vino después. Vale, para desenredar este lío vamos a seguir una hoja de ruta muy clara. Primero, el objetivo, la máxima presión. Después, el resultado, que fue un capitalismo autoritario. Veremos también el coste humano, el pulso global que se montó y, para terminar, qué futuro incierto se abre ahora. Venga, pues vamos a ello. Empecemos por el principio. ¿Qué se buscaba exactamente con esta política de máxima presión? Bueno, pues la frase de Donald Trump lo deja bastante claro, ¿no? Todas las opciones están sobre la mesa. La estrategia era esa, máxima presión. O sea, usar todo el músculo económico posible para una sola cosa, forzar la salida del gobierno de Nicolás Maduro. El objetivo era ese, sin rodeos. Y ojo, que esto no fue cosa de un día, fue una escalada, un cerco que se fue cerrando poco a poco. Fíjense la cronología. En 2017 sanciones financieras, en 2018 más leña al fuego con la deuda, en 2019 el golpe gordo, sanciones al petróleo, al corazón de la economía. Y para rematar, en agosto de ese año, un embargo económico total. La idea era asfixiar, literalmente, las vías financieras del gobierno. Pero aquí es donde la historia da un giro completamente inesperado, porque el resultado de toda esta presión no fue el colapso que se esperaba. No, lo que pasó es que el régimen venezolano mutó, se transformó en algo que la verdad muy pocos vieron venir. Y ese algo nuevo tiene nombre. La revista Nueva Sociedad lo clava. No fue un colapso, fue el nacimiento de un sistema distinto, un híbrido extraño que llaman capitalismo autoritario. ¿Y qué es eso? Pues un sistema donde, sí, hay propiedad privada y se busca el beneficio, pero el Estado interviene constantemente, quita derechos y lo controla todo para sobrevivir y, de paso, enriquecer a los suyos. Y esto, en la práctica, fue un giro radical. De repente, el dólar se convirtió en la moneda del día a día, de manera informal. Empezaron a aparecer tiendas de lujo, los famosos bodegones. Mientras, por lo bajo, se privatizaban empresas públicas a gente afín al gobierno. Y claro, con el portazo de Occidente, pues se buscaron nuevos socios. Irán, Turquía, se reconfiguró todo el tablero. Hay un politólogo, Guillermo Tell Veledo, que le puso un nombre que es genial, muy visual, la Pax Bodegónica, la paz de los bodegones. Y es que define a la perfección esa sensación, una aparente normalidad, una paz de escaparate de lujo, pero que por debajo esconde un control estatal y una represión enormes. Claro, esta paz de los bodegones no era gratis, ni mucho menos. Tenía un coste humano brutal que pagó, como casi siempre, la inmensa mayoría de la gente. A ver, que quede claro. Como señala el Instituto WOLA, la economía de Venezuela ya venía muy mal, en caída libre desde antes. Pero las sanciones, sobre todo las de 2017 contra el petróleo, fueron como echarle gasolina al fuego. Actuaron de acelerador y provocaron el colapso total de su única gran industria. Y la cifra es para echarse a temblar. WOLA calcula una pérdida de más de 30.900 millones de dólares. Para que nos hagamos una idea, es dinero que simplemente se esfumó. Dinero que ya no estaba ahí para importar medicinas, comida o para mantener la red eléctrica funcionando. Una barbaridad. Este golpe económico, lógicamente, fracturó la sociedad. La brecha entre ricos y pobres se hizo gigantesca. Tanto que, miren el dato, Venezuela pasó a ser el país más desigual de toda América Latina. Superó incluso a Brasil, que ya es decir, se creó una burbuja de riqueza para unos pocos en medio de una pobreza inmensa. Las consecuencias para la gente de a pie fueron simplemente devastadoras. Más del 90% de la gente por debajo del umbral de la pobreza, hospitales sin medicinas, escuelas sin maestros. El salario se convirtió en una broma, sustituido por cajas de comida y bonos. El resultado final, un éxodo masivo. Más de 7 millones de personas se fueron del país, la mayor crisis migratoria que ha visto el continente en décadas. Y claro, con un panorama así, lo que era una crisis interna se convirtió rápidamente en un campo de batalla geopolítico, un pulso entre potencias. El mundo básicamente se partió en dos.
Por un lado, Estados Unidos, Europa y sus aliados, en el bloque antimaduro. Por otro, Rusia, China, Cuba, Irán, apoyándole. Como señala el International Crisis Group, esta división tan clara lo que consiguió fue bloquearlo todo. Hizo imposible cualquier tipo de solución negociada. Todo este pulso se puede entender muy bien con la teoría de juegos. ¿Qué significa esto? Pues que lo importante no es tanto la fuerza que usas, sino la amenaza de que la vas a usar. Es un juego de órdagos, de explotar la fuerza potencial para que el otro ceda. El gran estratega Thomas Schelling lo resumió de forma magistral. La estrategia no es aplicar la fuerza, sino explotar esa fuerza potencial. Se trata de mantener la presión, la amenaza, para ver si el otro parpadea primero. Y con esto llegamos al meollo de la cuestión, porque si lo pensamos fríamente, el objetivo principal, que era el cambio de régimen, fracasó. No se consiguió. Pero cuidado, la política de máxima presión sí que triunfó en una cosa, en dinamitar la realidad anterior y crear una completamente nueva. Una que además parece que ha llegado para quedarse. Y en este nuevo tablero, en esta nueva realidad de aislamiento, el régimen ha tirado de tácticas desesperadas para tener algo con lo que negociar. Una de las más duras es lo que se conoce como diplomacia de rehenes, básicamente detener a ciudadanos extranjeros con acusaciones falsas para usarlos como moneda de cambio y conseguir, por ejemplo, que se alivien las sanciones. Así que aquí está la tremenda paradoja de toda esta historia. La política diseñada para derrocar a Maduro acabó en la práctica atrincherándolo en el poder, consolidó su control, fracturó a la oposición y encima creó una nueva clase de ricos que no tienen ningún interés en que las cosas cambien, justo lo contrario de lo que se buscaba. Este sistema, este capitalismo autoritario nacido de las cenizas de una crisis, ha resultado ser sorprendentemente resistente. Y eso nos deja flotando en el aire la pregunta del millón, la pregunta clave para entender el futuro de Venezuela. ¿Está hecho para durar?